Siempre se recuerdan firmar ahí la asistencia porque vamos a ver cuando los problemas. Hoy va a pasar la hoja. Vamos a seguir con las respuestas del laboratorio 1. Solo qué pregunta. Quedamos en la 11. Alguien que nos lea la 11, compañeros, y la pregunta. La 11. Cuando se trata de los trabajadores organizados, la Asamblea Nacional de la Organización será conflicto colectivo artículo 13. Muy bien, nuestra compañera nos dio la pregunta 11 y la respuesta es correcta, conflicto colectivo. Vamos tratando de poner atención y concentrarnos. Entonces, dijimos la 11, conflicto colectivo, y el fundamento 377, código de trabajo. Fíjense que este tema, compañeros, vamos a ir como platicando algunas cosas adicionales en relación a la respuesta. Esa pregunta va encaminada a que la Asamblea General del sindicato acuerda sobre el planteamiento del conflicto. Esto tiene que ver, compañeros, que la máxima autoridad de un sindicato es la Asamblea, ¿verdad? Cuando ustedes vean algunas otras instituciones, incluso, por ejemplo, están viendo mercantil ustedes, por ejemplo, comerciantes sociales, en una sociedad anónima hay Asamblea General de es la máxima autoridad. ¿Ya? Para que, digamos, reafirmemos eso en la mente, compañeros, que las máximas autoridades son las asambleas, no es una junta directiva, no es un gerente, no es un administrador. Quien manda realmente es la Asamblea General. Y entonces esa asamblea será en todas las entidades. Existe un órgano que, aunque no se llame asamblea, en algunas partes se llama junta, siempre es el órgano máximo que toma las decisiones más importantes. En el caso de un sindicato, el órgano supremo del sindicato es la Asamblea General, que está constituida por los trabajadores afiliados a ese sindicato para tomar decisiones importantes, y esa, por ejemplo, es una decisión importante, plantear un conflicto colectivo. Vamos con la 12. ¿Alguien nos lea la 12, compañeros? En el planteamiento del conflicto, si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el juez de oficio la corregirá mediante. Creo que está leyendo del otro laboratorio. Sí. El laboratorio 1, pregunta 2. La representación del sindicato en el planteamiento del conflicto colectivo le corresponde a. Mediante acta. ¿La respuesta? Mediante acta. No, ahí está equivocada. Le corresponde la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Esa es la respuesta, compañeros, para que ustedes la vayan comparando ahí, si la tienen de esa manera. La respuesta es comité ejecutivo en pleno. Cuando se dice en pleno es porque todos, ¿verdad? En pleno o a 3 de sus miembros designados por la Asamblea General, artículo 377. Vamos con la 13. ¿Alguien que nos lea la 13, compañeros? ¿En qué momento el juez, una vez que los delegados o los representantes sindicales del conflicto le presentan un pliego de peticiones, debe resolver el acto de presentación del pliego de peticiones? De acuerdo al artículo 378 del Código del Trabajo. Bien, solo abreviemos un poco la respuesta, solo pongamos en el acto. En el acto. Es decir, que debe ser inmediato, ¿verdad? En el acto. La respuesta es en el acto, artículo 378. Solo tengo una duda. Sí. ¿Es pliego de peticiones o pliego de acto? Es petición.
posiciones. Porque cuando hablamos del pliego de posiciones, nos vamos a meter a procesal civil, a la declaración de parte. Y en materia procesal del trabajo, en la confesión judicial. Entonces, el pliego de posiciones, la posición legalmente se considera una pregunta. La posición. Creo que es un término técnico, pero en realidad es una pregunta. Diga si es cierto que usted conoce a fulanito de tal. Es una pregunta, esa es una posición. Y es pliego porque es un conjunto de posiciones, de preguntas, y es plica porque va en un sobre cerrado. Cualquier sobre que sea, ¿verdad? La plica lo hace que sea cerrado. El sobre puede ser el sobre que ustedes se les ocurra de tamaño, pero lo importante es que vaya cerrado. Esa es la plica. Y hablando de plicas, compañeros, siempre toda plica, como es un sobre cerrado, ¿cómo lo identificamos? ¿Alguien se recuerda? Porque si ese fuera el sobre y ahí está esta es la plica, adentro está el pliego de posiciones. Pero ¿qué hago para que se identifique? Porque si está cerrado nadie va a saber qué es. Bueno, para la vida, compañeros, el procesal civil o el procesal laboral se pone al sobre, se le rotula, se le escribe plica que contiene pliego de posiciones que deberá absolver fulanito de tal, a petición de fulanito de tal, que sería la otra parte, dentro de la audiencia que se fije en el juicio ordinario número X. ¿Ya? Entonces se tiene que identificar. ¿Por qué razón, compañeros? Porque ustedes ya vieron en el procesal civil, hay una norma que dice que las plicas quedan bajo reserva de la Secretaría del Juzgado. Entonces, si todos llevan sobres sin identificación, ¿cómo se va a hacer después para saber cuál es cuál? Entonces tiene que decir plica, que contiene el pliego de posiciones y toda la cosa, ¿ya? Identificar el proceso y las partes procesales. Esto es lo que se hace en la práctica, compañeros, para que son cosas que no están en los libros y que lo dice la ley, compañeros, pero que es algo que tenemos que hacer. Ahora, otra cuestión, compañeros, es el tema, ya que nos metimos ahí. Les voy a contar algo que le pasó a un colega. En el pliego de posiciones, compañeros, aunque la ley no lo dice, tiene que llevar firma de la parte procesal. Digamos que si son 10 preguntas y terminan, al final tiene que ir la firma de la parte procesal, del articulante, el que está dirigiendo las preguntas. Tiene que dar la firma, eso no lo dice la ley, pero si no lo presentan, eso no lo admite el juez. Me recuerdo, compañeros, que hace muchos años un colega me compartió. Ustedes saben también que pueden haber preguntas adicionales en una prueba civil mercantil. Cuando se diligencia la prueba, pueden haber otras preguntas que se hacen en mismo, a las preguntas adicionales. Entonces el juez le dijo a este abogado y a la parte procesal si habían preguntas adicionales y ellos dijeron que sí. Y entonces el abogado empezó a redactar, que era mi amigo, empezó a redactar, digamos, 3 preguntas adicionales y se las pasó al juez en la audiencia, estaban en la audiencia. El juez resolvió ahí mismo que se rechazaban las preguntas adicionales presentadas por la parte actora, digamos. ¿Cuál fue la razón de ser?
que se les olvidó que había que firmar. Bien. Entonces, compañeros, por eso decimos que y lamentamos que no hagan prácticas reales, ¿verdad? Porque eso no lo van a hallar ustedes en ningún libro. Y no lo dice el código. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, jóvenes. Decía Barahona, por si no lo conocen, él es miembro del directivo. Bien, entonces estábamos hablando del pliego de posiciones. Sí, vale. Entonces a estos amigos se les olvidó firmar y rechazaron. Otros preguntan, ¿será que el pliego lo firma el abogado, sí o no? ¿Será que llevará timbre forense, sí o no? Surgen dudas. La respuesta es que no firma el abogado y que no lleva timbre forense como consecuencia que no firma el abogado. ¿Ya? Solo la parte procesal, digamos el articulante es el que firma. Entonces, anótenlo por ahí, compañeros, los que son ahí de mente fotográfica, ya lo tienen grabado. Lo cierto es de que son cosas que la práctica le enseña a uno, compañeros, y que no lo, bueno, a veces no se habla en las clases y a veces pues no aparece en ningún lado. Esta cosa que les expliqué ahorita no lo dice, lo dice la vida profesional. Entonces, por eso, compañeros, cuando haya oportunidad, traten de hacer o ver cosas reales, interesarse, porque cuando se egrese a la facultad hay muchísimas cosas que no se conocen. Y si somos desinteresados, luego todavía sabemos menos. Esto, aprovechando que a la compañera se le ocurrió hablar ahí del pliego de posesiones, pero sí son diferentes, ¿verdad? Pliego de peticiones aquí, allá pliego de posesiones, que es parte del diligenciamiento de un medio de prueba. Y entonces, otra cuestión práctica, compañeros. Los tribunales, sobre todo civiles, en el caso de estos documentos que estamos hablando, que queda bajo reserva de ellos, y los títulos ejecutivos, por ejemplo, hace ya unos años implementaron cajas fuertes para guardar ese tipo de documentos, porque dicen que una vez llegó un abogado y se comió un cheque. Recuérdense que el cheque es su título valor, ¿va? Ustedes ya lo vieron en mercantil. Y entonces estaban realizando un proceso relacionado con un cheque, y como el cheque es pequeño, tal vez tenía hambre el abogado, entonces se comió el título ejecutivo, la prueba. Imagínense, compañeros. Entonces, sin título, como aquel caso que hablamos, no, sin muerto no puede haber defunción. Tiene que estar el muerto y el cadáver para que lo inscriban. Entonces, en ese caso, si dicen que fue cierto, ¿verdad? Porque hace muchos años que alguien me compartió eso. Al comerse cheques sobre la prueba, ¿no? Entonces, principio de necesidad de la prueba hay que demostrar. Entonces ahora, lo mismo pasaba en el registro de la propiedad, se robaban los timbres y los celestitos, ¿verdad? Los de Hacienda. Yo me recuerdo hace algunos años cuando empezamos a ejercer que no apartaban los timbres, pero de repente se los robaban. Por ejemplo, los testimonios, como antes no estaba declaraguate, ¿verdad? Sino que todo era con timbres, estampillas que se pegaban las hojas. Entonces lo que hacían era robarse la hoja del testimonio donde estaban los timbres. Y había un gran problema, ¿va, compañero? Porque el registro ya no podía devolver los timbres y problemas con los notarios. Y esos timbres eran utilizados en otros actos donde había que cubrir timbres. Y era un problema. Y entonces hace algunos años el registro decidió que cuando hay un cierto monto hacia arriba de timbres,
guardan los timbres, quitan los timbres, digamos, y los resguardan durante el proceso, porque ellos mismos se confían, ¿verdad? Más de algunos se lo va a robar. Entonces mejor el primero lo quita, lo guarda, lo conservan, y hasta que ya esté inscrito el instrumento, entonces devuelven los timbres al notario o al procurador que se presente a registrar el documento. Me recuerdo también otro caso real, que una notaria usó timbres. Fíjense que eso es un delito, usar timbres ya utilizados. Si usted rehúsa, digamos, un timbre, ya incurre en una situación penal. Hice de un caso, me recuerdo hace algunos años, que una colega, saber si pues intencional o no, pero usó unos timbres por segunda vez en un testimonio, y el problema fue que el testimonio era de una compraventa de arma de fuego, y entonces ese documento fue a parar al hoy DIGECAM antes de CAM, y estos ni lerdos ni perezosos pusieron la denuncia penal contra la notaria, ¿verdad? Por estar utilizando timbres de esa naturaleza. Entonces hay que tener cuidado, compañeros. Por eso les he dicho que algo importante no es solo estudiar y saber, sino tener principios, porque si somos mañositos, mejor no nos metamos a eso. Si no tenemos principios, mejor dediquémonos a otra cosa. Como decía un amigo antes, mejor hay que estudiar veterinaria. Las panzas de las vacas nunca cambian. En cambio el derecho sí, ¿verdad? Y nos podemos meter a buenos problemas. Entonces es importante, compañeros, ser éticos, ser correctos. Y si es correcto, desde que ustedes están sentados como alumnos ahí, habla que saca archivo, o que no sé qué, o que quiere exámenes virtuales, etcétera, es porque no estudia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. La número, ¿qué 3 toca? Vamos a vamos con la 14. ¿Alguien que nos lea la 14? ¿En qué momento se entiende planteado el conflicto? La respuesta es desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, artículo 369 del Código de Trabajo. Si la respuesta es correcta, dice cuando se entregue el pliego al juez respectivo, pero fíjense que esta frase del Código de Trabajo fue motivo incluso de amparos, y esto se discutió a nivel de la Corte de Constitucionalidad, esta parte del Código de Trabajo, porque la frase dice literalmente cuando se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo. Dice al juez respectivo. Cuando se presenta algo en este centro administrativo que hay hoy y que recibe las demandas tanto colectivas como individuales, cuando se presenta, ellos no son jueces. Entonces la discusión se centró en que el código dice cuando el pliego de peticiones se presente al juez respectivo, pero si yo voy a los tribunales de trabajo y lo presento ante el centro administrativo que es auxiliar del sistema de justicia laboral, ellos no son jueces. Entonces algunos abogados decían no se está cumpliendo lo que dice ese artículo, porque ese artículo dice ante el juez, y presentarlo ante un órgano administrativo dentro de los tribunales no es un juez. Pongámonos en un escenario: si el pliego de peticiones se presenta un viernes en la tarde y de repente ya cerca de las 3:30 que todos están ya listos para salir corriendo, y está ahí en el órgano ese administrativo que no ejerce jurisdicción, no es un juez. ¿Y qué pasa si, bueno, lo vamos a trasladar al juez el lunes? ¿Y qué pasa, compañeros, si el sábado y domingo se entera el patrono y empieza a despedir trabajadores porque todavía no ha sido reemplazado judicialmente? Él no ha sido notificado. Ese fue el caso real, o algunos casos reales. Entonces los abogados llevaron esa discusión a la máxima corte, al Tribunal Constitucional, para que decidiera
Porque el código dice ante el juez respectivo. Quiere decir que si yo soy patrono y esa petición todavía no está en manos de un juez, pero yo lo llego a saber, y como las consecuencias son de que me van a prohibir o me van a exigir un incidente para dar por terminado, entonces mejor empiezo a cortar cabezas el sábado y domingo. Y el lunes, cuando lo conozca un juez de trabajo, ya les doy un montón. Entonces imagínense hasta dónde llega, digamos, lo trascendente de una frase. Entonces esa frase fue discutida. La Corte, lo que al final decidió la Corte de Constitucionalidad es que no se debe entender de manera literal, y que toda vez que ya está en ese centro, pues ya se entiende que ya está no en un tribunal, porque eso no es tribunal, no es juzgado, pero que sí ya está en el ámbito del organismo judicial, en la presentación, ¿verdad? No obstante que ese artículo dice ante juez respectivo. Y así terminó la discusión. Entonces ahora ya entendemos que si está todavía ahí en ese centro, se entiende que ya está planteado. Y no es lo que dice el código, porque el código dice ante el juez respectivo, y esa cosa no es juez, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos del planteamiento del conflicto colectivo? La respuesta es: los patrones y trabajadores no pueden tomar la menor represalia uno contra otro ni impedirles el ejercicio de sus derechos, artículo 379 del Código de Trabajo. Bien, en esa pregunta, compañeros, es una pregunta así de respuesta muy abierta. Y vamos a ir platicando sobre eso. Hay varias cosas que platicar. Y están relacionados con esos dos artículos, 379 y 380, que son, como les dije la otra vez, el 380 es un artículo muy importante dentro del ámbito del derecho procesal colectivo. Entonces, antes de que veamos los efectos, porque la compañera pues nos dijo algo, pero se queda corta, digamos, en cuanto a los efectos. ¿Alguien más tiene algo adicional? ¿O todos lo tienen así? Sí, ahí está otro efecto que dice la compañera, que la terminación del contrato de trabajo tiene que ser con autorización judicial, algún incidente. ¿Alguien tiene otro efecto? De trabajo sin autorización judicial, después del trabajo puede autorizar la reinstalación. Exacto, ese es otro efecto. Otro efecto que si se contraviene, el patrono contraviene esa disposición que debe plantear un incidente de terminación de contrato de trabajo, la consecuencia es de que el juez ordena la reinstalación del trabajador, ¿verdad? Que eso es lo que se ha dado mucho en muchas instituciones, ¿verdad? Creen que pues no van a haber mayores efectos legales y dicen, bueno, este me cae mal y lo despido, y qué me importa que estemos emplazados. Entonces al rato viene el fulano con la orden de reinstalación. Dice, no, pues yo no lo reinstalo, porque no lo quiero aquí, entonces no lo reinstalo. Bueno, entonces hay otras sanciones. ¿Para qué otras sanciones vieron ustedes? Ahí. Que es parte de los efectos. Digamos, la negativa a reinstalar a alguien, ¿qué ocurre? Tendrá una sanción doble. Exactamente, se duplica la multa. ¿Ya? Si la multa fue de 30,000 quetzales, entonces la multa pasa a ser 60,000 quetzales por no haberlo reinstalado. ¿Qué otras consecuencias hay? Digamos que llegue otra vez el trabajador ya duplicada la multa y que el patrono todavía siga con su negativa. ¿Qué pasa? Ahora, nunca se duplicó, pero ¿qué pasa si sigue el patrono negándose a reinstalarlo? Alguien, vean su código, vean, díganme qué hay que hacer ahí. Dice que actuará después inmediatamente Pero eso es parte de la reinstalación, porque puede ser de oficio. Cuando ya dijimos que ya ordenó la reinstalación, el patrono no quiso, se pidió que se duplicara la multa y llegó otra vez el trabajador y lo mandó que se fuera para su casa.
Entonces, ¿alguien lo dijo por ahí entre dientes? Se certifica a lo conducente, a lo penal, ya por desobediencia a una orden judicial. Y por eso ustedes han visto a veces alcaldes ahí detenidos, porque las MUNIs de repente no han reinstalado y entonces ya en su momento pues ya hay un proceso penal. Entonces, esos son los efectos que se dan. Alguien que nos lea el 378. Los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, quien en el acto resolverá ordenando notificar al patrón, trabajadores o sindicatos emplazados, a más tardar al día siguiente de su recepción. Para el efecto, la parte demandante deberá presentar junto con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en la forma prevista. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se instará a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este código. Vencido el término previsto en dicha disposición, se procederá conforme lo dispuesto en este capítulo, en lo que sea aplicable. Muy bien, alguien que nos lea el siguiente artículo, 380, porque de los dos tenemos que extraer los efectos. Artículo 380. A partir del momento que se refiere al artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo de la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito acciones de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, que tramitará el asunto en forma de incidente, y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Y en caso de desobediencia, duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. Si aún así persistiere la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento, sin que ello le exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. El juez actuará inmediatamente por constar de oficio o por denuncia a la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este artículo. Perdón. Bien, los dos artículos estos son amplios, ¿verdad? Pero anótenlo ahí como fundamento legal para la respuesta que vamos a... Y traten mejor de anotar ahí por aparte de esto, compañeros, que es muy importante lo que vamos a hablar de los efectos del planteamiento. El fundamento legal aparece en el 379 y 380, ¿verdad? Es una cosa importante que hay que anotar. 379 y 380. 379 y 380. Bueno. Hablando de los efectos, vamos a ir enumerándolos. Número uno, digamos, lo primero que ocurre
cuando se plantea un conflicto de esa índole es que toda terminación, anótenlo, toda terminación de contrato de trabajo, debe ser autorizada por el juez en auto dictado en incidente. Debe ser autorizada por el juez en auto dictado en incidente. Bueno, de ese efecto, digamos, veámoslo más despacio. Dice que toda terminación, es decir, todos los trabajadores de ese centro, de esa empresa, todos los trabajadores que quieran el patrono despedir tienen que pedir autorización. Es generalizado, no es solo para unos o para otros, no, todos. No sé si ustedes vieron por ahí en las redes sociales hace poco que fueron unos miembros del sindicato de la Universidad de San Carlos, fueron a un departamento y había una situación ahí de que había un director de un centro del interior que había despedido a varios trabajadores, no obstante que existe un emplazamiento de esta naturaleza. Entonces ahí lo explicaba uno de los sindicalistas. Eso tiene relación con eso, que el patrono, cuando ya tiene estas prevenciones judiciales, no puede estar despidiendo, salvo que tenga la autorización. Ahora, lo otro dice que debe ser el juez. Ya hablamos, compañeros, que en los conflictos colectivos algunas decisiones lo hace solo el juez de manera individual y otras decisiones son del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En este caso, el tema de la terminación y la vía procesal es porque estamos desglosando esto, compañeros, porque de repente la pregunta no es en la totalidad de lo que estamos aquí anotando, sino que podría ser, por ejemplo, cuál es la vía procesal para la terminación del contrato o para pedir una terminación del contrato. Por eso dice ahí, y dice en auto. Hay que recordar, y no nos confundamos con eso, compañeros, porque alguna vez alguien dijo una sentencia dentro de un incidente, y en un incidente nunca va a haber una sentencia, ¿verdad? Un incidente termina con una resolución que tiene el carácter de auto. Ahí se recuerda la clasificación de las resoluciones, ¿verdad? Decretos, autos y sentencias. Entonces, el auto es un tipo de resolución que es aplicable en todo incidente. Cualquier incidente en cualquier ámbito del derecho es un auto, termina con un auto, ¿ya? Y el auto es una resolución, digamos, intermedia entre una sentencia y un decreto, en virtud de que pues termina un incidente que todos sabemos que el incidente es de menos trascendencia que un proceso como tal. Entonces, por eso es a través de un auto y en la vía de incidente. Y entonces, para efectos también, compañeros, para efectos del examen, digamos, relacionado con lo que estamos hablando, estudiemos los artículos que se refieren a de la ley de orden judicial que se refieren a los incidentes. Para eso es algo que tenemos que tenerlo presente siempre, compañeros, siempre el tema de los incidentes es algo importante, no solo para el curso, sino para otras materias. Tema de los incidentes, ¿verdad? Se recuerda que básicamente la ley de orden judicial dice que al promover el incidente se ofrece la prueba, la parte incidentante y la parte incidentada se le corre audiencia por 2 días y al evacuar esa audiencia ofrece su prueba. Si es un incidente de hecho se abre a prueba por 8 días y se resuelve o se emite el auto en 3 días. Eso dice la ley de orden judicial. Y si fuera incidentes de derecho, que el derecho no puede ser objeto de prueba, ¿ya? Entonces no se abre a prueba el incidente de derecho y resulta que entonces se omite el periodo de prueba de 8 días y entonces serían solo 2 días a la contraparte y 3 días para resolver.
Eso, pero vean ustedes más despacio ahí, lo que me interesa es de que sepan eso, porque en el examen de repente vienen algunas preguntas sobre el procedimiento de los incidentes, porque se aplica no solo en esto que estamos hablando, sino en otros momentos del curso se aplica el procedimiento de incidentes. Bueno, entonces ahí terminamos el 1, ¿vale? Entonces pongamos como número 2, ¿verdad? Estamos viendo los efectos. Pongamos como número 2, en caso de terminar el contrato de trabajo sin autorización judicial, de oficio o por denuncia del interesado, el juez ordena 2 puntos. Bueno, entonces ahí podemos poner ya inciso A, B, C, D, por ejemplo, ¿verdad? Ya ese orden. Por un lado, el número 1 es que hay que pedir autorización. El número 2 es que si se contraviene eso, si no se pide autorización, entonces ya viene una serie de efectos, ¿verdad? Pero vamos a tratar de darle un orden lógico, porque viendo el 79, el 379 y 380, pues están un poco confusos ahí, ¿verdad? Entonces estamos tratando de dar un orden para efectos académicos, digamos, que lo puedan aprender de una mejor manera. Entonces, inciso A, inmediata reinstalación siendo el ejecutor quien hace efectiva la orden judicial de reinstalación. Quien hace efectiva la orden judicial de reinstalación. Bueno, vamos a parar ahí, vamos a hablar algo sobre eso. Dice inmediata reinstalación. Quiere decir que el juez, la orden del juez es que sea reinstalado de manera inmediata el trabajador. No hay condiciones, no hay plazos, sino que reinstalelo. Esa es la orden judicial. Y hágalo de una vez. Ahora bien, el juez no se presenta ante el patrono. El juez emite la orden. Entonces, quien va hasta el patrono con el trabajador es el ejecutor. Un ejecutor. Ustedes leyeron ahí que dice un ejecutor que sea un empleado del juzgado, algo así dice el Código de Trabajo. En el caso del Departamento de Guatemala, como está este centro administrativo, ellos tienen una unidad de reinstalaciones, le llaman ellos. Y esa unidad de reinstalaciones son los que designan a un ejecutor, para que ese ejecutor vaya. Entonces el ejecutor acompaña al trabajador, va con el trabajador hasta la empresa a hablar con el patrono que lo reinstale. Y este ejecutor suscribe un acta de lo que ocurra, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que el patrono diga: mire, yo no estoy reinstalando, y a mí no me importa que el juez quiera que yo lo instale, yo no lo reinstalo. Entonces así consta el ejecutor en el acta, que el patrono manifiesta que no le importa que el juez quiera la reinstalación, que no lo reinstala. Pues podría pasar lo otro, ¿verdad?
¿verdad? Que diga, soy respetuoso ahí de las decisiones judiciales y entonces lo reinstalo en su puesto. Entonces queda reinstalado el trabajador, entonces lo hace constar el ejecutor. El ejecutor le informa al juez qué pasó. Le dice, mire, no se reinstaló, aquí está el acta, o lo contrario, si ya está reinstalado, y toda la cuestión. Muchos patronos lo que hacen en ese momento es no reinstalar, pero apelan la resolución de reinstalación. Ojo con eso, compañeros, porque a veces eso son preguntas ahí que hacen en la práctica cuando saben que ustedes estudian Derecho. Entonces, digamos, llegan a reinstalar. Entonces, el patrono puede ser que se niegue y no haga algo más, pero puede ser que se niegue y plantee una apelación. Para que una sala de la Corte de Apelaciones revise esta reinstalación. Entonces ya se va a la Corte. ¿Ya? Eso atrasa el asunto, ¿verdad? Porque entonces no le está dando reinstalación, está apelando porque tiene inconformidad sobre esta reinstalación. Y entonces se va a las salas, y las salas, pues, como son muy rápidas, pues, pasa ahí 1 año, 2 años la apelación. A los 2 años, dice la sala, que se confirma la resolución de reinstalación y todo está bien. Y se lo explica al patrono, entonces ya debe 24 sueldos. Esos 2 años que se va a la sala para resolver, hay que recordar que hay salarios caídos. Entonces, los 24 meses son 24 sueldos. Digamos, un salario mínimo de 3.000 fracción, digamos de 3. Tengan 24 por 3, ya debe como 75,000 pesos el patrón. ¿Sí? Ya vieron cómo funciona la práctica. Entonces, así, y por eso, no sé, también han visto ustedes ahí en redes o en noticias que hay trabajadores. Yo me recuerdo cuando estuve en la Universidad de San Juan, que habían como 3 trabajadores. Bueno, pero lo cierto es de que se les daba una cantidad millonaria, porque ya llevaban varios años de litigio y cuando llega la orden esta de que confirmaba la sala, al hacer números ya era una cantidad de varios cientos de miles de salas que había que pagarle a los trabajadores. Entonces, de alguna manera es parte como de las consecuencias que va a tener el patrono por no haber hecho la reinstalación, ¿verdad? Si lo hubiera reinstalado de una vez, pues ese efecto no ocurre. Y aunado a lo que estamos mencionando, que serían salarios caídos, hay otras prestaciones. En estos 2 años, aparte de los 24 salarios, hay 2 bonificaciones anuales, que son otros 2 salarios. Hay 2 aguinaldos, que son otros 2 salarios. Entonces no son 24, sino vienen siendo como 26, 28, mínimo. Y si son del registro, que hay como 5 bonos, de repente ya deben 5 bonos por 2, ¿no? Son 2 años. Entonces, por eso es que a veces uno ve en la práctica que es una cantidad muy fuerte, digamos, la que el patrono tiene que pagar. Pero todo por eso es lo que estamos hablando, de los efectos. Si se ve, pongamos, multa de 10 a 50 salarios mínimos. Dimos multas de 10 a 50 salarios mínimos de actividades no agrícolas. Entonces, esa es la multa inicial. El juez tiene que ponderar las circunstancias y dice un mínimo de 10 y un máximo de 50. Imaginemos los compañeros que pusieran el máximo de 50 salarios. Esto ya sería 50 por 3, 150,000 exacto. Bueno, pero
digamos que ponga 10, son como 30,000 quetzales. Esa es la multa que pone y dice de actividades no agrícolas. Hay que recordar de que en esto de los salarios mínimos hay sectores económicos, ¿verdad? Está el agrícola, el no agrícola y está el tema de las máquinas, ¿verdad? Así se clasifica para efectos de establecer los salarios mínimos anuales. Vamos con el 6. Pagar salarios caídos y demás prestaciones dejadas de recibir. Pagar salarios caídos y demás prestaciones laborales dejadas de percibir. Entonces, quiere decir que desde el momento en que se despide al trabajador hasta el momento que esté reinstalado, sea rápido, sean meses, o sean años o décadas, lo que sea, dentro de todo este tiempo el patrono va a tener que pagar salarios caídos. Se entiende como salario caído aquel salario que se dejó de pagar, digamos, durante la relación laboral, y demás prestaciones. Cuando dice demás prestaciones es cualquier otra prestación como la que estamos hablando, la bonificación anual, los aguinaldos, o si hay algún bono en la empresa, digamos, bono del pescado que hablamos aquel día para Semana Santa, el bono escolar para los útiles ahí de los patojos en enero, y demás, ¿verdad? Como le quieran llamar. Pero todas esas prestaciones tienen que ser pagadas, ¿verdad? Una vez se concluyan estos procedimientos. Inciso D. En caso de desobediencia se duplica la multa. En caso de desobediencia se duplica la multa. Es a lo que yo me refería hace un rato, compañeros, que, digamos, si el patrono se niega a la reinstalación y el ejecutor le informa, entonces el juez lo que hace es duplicar la multa. Se le había puesto, recuerdo que en un caso hace algunos años en el Ministerio de Cultura y Deportes, la multa era como de 26,000 y fracción. Era entonces el puso mínimo, el juez, que eran los 10 salarios mínimos en aquel momento. Y entonces cuando no reinstalaron a la trabajadora que estábamos asesorando, le pedimos al juez que duplicara la multa. Entonces estos 26 pasaron a ser 52,000 quetzales con multa al ministerio, ¿verdad? Por no haber reinstalado a ese trabajador. Entonces así funciona. Otro inciso E. Si persiste la desobediencia, se certifica lo conducente a lo penal. Si persiste la desobediencia, se certifica lo conducente a lo penal. Entonces, compañeros, ya el caso en este momento ya pasa a otro ámbito del derecho, a derecho penal, porque se está desobedeciendo una orden judicial de un juez de trabajo que está ordenando la reinstalación, ¿verdad? Y hay reincidencia, digamos, hay una segunda oportunidad donde dice que no el patrono, entonces ya el juez tiene la facultad legal de certificar lo conducente a lo penal para iniciar la persecución penal que corresponda. Ya ustedes saben quién ejerce la persecución penal y todas las cosas que es materia de otros cursos. Y por último, el inciso F. De haber represalias, el trabajador puede
de haber represalias, el trabajador puede promover un incidente. El trabajador puede promover un incidente para que cesen las mismas. Cesen, CS, va. Cesen. Para que cesen las mismas, es decir, que terminen las represalias. Entonces, hay patronos, compañeros, que cuando se ven involucrados en este tipo de procesos colectivos, entonces a veces toman algunas represalias. Yo les contaba el otro día que un caso real, compañeros, que llegó a tribunales de una municipalidad de Escuintla, si no mal recuerdo, que a una secretaria le dieron las escobas y que fuera a barrer el parque, ¿verdad? A una secretaria de la municipalidad. Es decir, que era una represalia del patrono hacia la trabajadora. Ella tenía funciones secretariales, ¿verdad? De oficina. Pero como represalia le dijeron, bueno, aquí está el trapeador y la escoba y etcétera, etcétera, todos los instrumentos y vaya a barrer el parque. Claro que tienen trabajadores municipales que barren el parque, ¿verdad? Pero ella era secretaria. En ese caso ese fue un caso real y la trabajadora planteó esto que estamos hablando, lo último, que eso era una represalia en su contra como trabajadora que estaba participando en un conflicto colectivo y que promovió un incidente. El código no dice ahí expresamente que sea un incidente, pero en la práctica se ha considerado, dado que es una cuestión accesoria en el proceso. Entonces se aplica la vía incidental para dilucidar ese tema de las represalias y entonces en ese caso que yo les estoy comentando, el juez de trabajo ordenó la cesación inmediata de ese tipo de represalias que en esa municipalidad estaban tomando en contra de esta trabajadora, ¿verdad? Así funciona este tema de las represalias, ¿verdad? No dejen de anotar ahí cómo se denominan los sujetos en los incidentes también. Los sujetos procesales en el incidente, ya se los mencioné. ¿Cómo se llama el que lo promueve? ¿Alguien la cachó por ahí, lo escribió? ¿Cómo se llama la parte que promueve el incidente? Ya se los dije cuando estaban practicando. Se señala que no ponen atención a todo lo que hablamos. ¿O no? Les dije incidentante, incidentado. Incidentante, la parte incidentante, anótenlo por ahí. La parte incidentante es quien promueve el incidente. Y la parte incidentada es contra quien se promueve el incidente. La contraparte, contra quien se promueve el incidente. Y para efectos de estudio también, compañeros, mencionamos por ahí en la plática los tipos de resoluciones. Aprendamos qué es un decreto, qué es un auto y qué es una sentencia, de acuerdo a lo que dice la ley del organismo judicial. Anótenlo: decreto, auto, sentencia. De repente en el examen dice, ¿qué es un decreto? Es lo que dice la ley. Auto y sentencia. Ahí lo describe la ley del organismo judicial cuando dice qué tipos de resoluciones judiciales existen. Entonces ese artículo dice que hay decretos, autos y sentencias. Dice que alguien lo tiene por ahí, que lo está buscando por ahí el artículo. Alguien que lo haya en la nota. 141. Decretos, autos, sentencias. Anótenlo ahí. Gracias. Fundamento 141 para autos, decretos, autos, sentencias. Que es importante saber.
Bueno, ya es hora, compañero. Gracias. Para empezar, entonces, el viernes vamos a ver el otro, el 2, laboratorio 2. Ahí lo traen para poder comentarlo. Gracias. Feliz tarde.